Bueno, bienvenidos a otro interesantísimo tutorial de las movidas del BIZ. Esta vez vamos a hablar de las sombras, cómo gestiono y cómo trabajo yo con las sombras en un entorno virtual. Yo estoy utilizando el BIZ 4.3. Si tú estás utilizando el BIZ 3, obviamente no tienes todas las opciones del Fusion. Si estás utilizando el BIZ 5, yo no lo he probado, entonces no sé si se hacen las cosas de forma diferente. Entonces, esto es todo para la versión, como poco, 4.3. Entonces, bueno, vamos a empezar y empezamos. Me he generado un pequeño entorno, 4 paredes y un cono. Vemos aquí que no tiene ni trampa ni cartón, 4 paredes y un cono y que le he puesto un material para poder verlo. Pero se lo quitamos y lo primero que tenemos que hacer es irnos a la escena y activar el Fusion. Una vez tengamos activado el Fusion, vamos a añadir dos materiales Fusión para que veamos algo. Y vemos que ya tenemos una iluminación hecha por defecto, que además está coloreada y tal. Para quitar eso, porque ahora mismo no nos interesa, tenemos que venir a las opciones generales de la escena y vemos que tenemos aquí en Environment la intensidad por defecto a 100. Entonces eso lo vamos a bajar hasta 0 y ya nos quedamos solo con la iluminación que nosotros queremos. Vamos a crearnos un grupo al que vamos a llamar luz, renombrándolo, porque siempre todo hay que renombrarlo, y añadir luz, Directional Light. Activamos nuestro bounding box y vemos aquí que ya tenemos una luz. Vamos a reposicionarla un poquito. Y ya vemos que ya nos genera una zona que está iluminada y otra que no. Vale, entonces vamos a empezar a trabajar con las sombras. Lo primero que hay que hacer en BIZ, tienes dos plugins que son el caster y el receiver, que lo que hace es decirle al BIZ que algo está generando una sombra y que ese algo tiene que recibir esa sombra. Entonces el caster, lo que genera la sombra, se la vamos a llevar al cono. Y el receiver lo vamos a llevar a lo que es nuestro entorno. Entonces vemos que no pasa nada, no es que no haya pasado nada, es que tenemos que venirnos a la luz y activar las sombras. Una vez tenemos eso, ya vemos que nuestra luz nos está generando una sombra. Sombra que podemos mover para arriba, para abajo, lo que queramos. Ahí lo dejamos. Entonces, ahora mismo nos está actuando la iluminación, y esto es una cosa curiosa que quiero contaros, nos está actuando la iluminación en toda la escena, porque por defecto la capa 0 de la luz nos está actuando en toda la escena. Si cogemos este plugin, Light Layer, y se lo ponemos por ejemplo al cono, vemos que tiene un 1. Aquí la iluminación, o sea, las capas, empiezan en 0. Aquí empiezan en 1. Eso quiere decir que no tenemos que verlo como números, sino como opciones. Aquí está activada la primera opción y aquí también está activada la primera opción. Si esta la llevamos al 1, vemos que como no hay nada que tenga la segunda opción de capa activada, no ilumina nada. Si esta la llevamos al 2, vemos que nos está iluminando solamente el cono, porque tiene la segunda opción activada. Si quitamos el 2, vemos que no nos ilumina nada. Si aquí nos vamos al 2, que sería nuestra tercera opción, no estaría iluminando nada. Entonces, eso como curiosidad, que aquí las cosas empiezan en 0 y aquí Light Layer empiezan en 1. Entonces, bueno, esto como una curiosidad, vamos a tirarlo a la basura. Esto volvemos al 0 y ya vemos que tenemos aquí nuestra iluminación. Entonces, ¿qué es lo siguiente que queremos ver? Ahora mismo tenemos una iluminación básica. Si queremos poner una iluminación un poquito más real y que mole, tenemos que venirnos aquí abajo a las opciones de Global Illumination. Le damos, no pasa nada, y tenemos que darle al botón gordo este de Precompute. Le damos al botón y ya vemos que nos sale aquí un monitorcito que está activando cosas y que ya tenemos una iluminación que mola mucho más. El BIZ es un programa de render a tiempo real, pero bueno, hay algunas cosas que tiene que precalcularlas antes. Entre ellas, la Global Illumination. Entonces, ya tenemos aquí nuestra Global Illumination, estupenda, mirad qué bonito, genial. Vamos a volver a darle a Precompute porque quiero enseñaros una cosa. Ahora vemos que esto nos ha generado aquí
una sombrita que no se está moviendo con nuestro cono. A ver si podemos hacer que se vea un poco más. Le hacemos así y le volvemos a dar a Precompute, a ver si conseguimos que se vea un poquito más. Pues no. Bueno, pues el caso es que aquí se nos ha generado una sombrita que no viene con el cono, ¿vale? Si cojo este plugin GI Settings, se lo enchufo a nuestro cono y vemos que tiene, o sea, aquí tenemos varias opciones, podemos verlo o no ver el objeto, podemos ver cómo es con Global Illumination o sin ella, pero mismo, bueno, no ha funcionado, pero sirve. Y aquí tenemos el Radiosity y el Full Dynamic. Si cambiamos esta opción a Fully Dynamic y volvemos a hacer el Precompute, vuelve a salir el monitor, hace todos sus cálculos, vemos que ahora, cuando nos movemos, ya no tenemos esa sombrita que nos genera el cono y que está como bakeada. Vemos que ya todas las sombras se vienen con nosotros. Entonces, si tienes algún objeto movible, como puede ser una pantalla que entra o algo así, siempre es recomendable que le pongas el GI Settings y que lo pongas en Fully Dynamic antes de hacer el Precompute, para que no te cree esa sombrita ahí que parece que está bakeada. Entonces, ¿qué más? Lo siguiente es la forma de la sombra. Aquí vemos que tenemos una sombra que está bastante definida, pero que es muy opaca, muy recta. Si nosotros queremos que la sombra sea un poco más difusa, tenemos que venirnos al render graph. El render graph lo sacamos, para el que no lo sepa, te vienes aquí, Available Docs, y buscas, y aquí tienes el render graph. Entonces, en el render graph, nada más darle a render scene, ya nos va a salir el Shadow Maps. Así. Y en el Shadow Maps hay dos opciones que nos interesan, el PCF Samples y el Shadow Map Resolution. El Shadow Map Resolution es la resolución que tiene la sombra que estamos generando, y el Samples, no sé exactamente cómo definirlo, pero es como no es la definición, pero vemos que, bueno, ahora vemos lo que hace, porque no sé exactamente cómo se define, pero vemos lo que hace. Entonces, si yo tengo esto en 2048 y lo bajo a 128, vemos que nos crea una sombra malísima, con muchísimos como píxeles gordos aquí y tal. Esos son los samples. Si los samples los subimos, y aquí vemos que el bit tiene un bug porque este menú se nos queda por detrás del otro. Si subimos los samples, ya vemos que la sombra es mucho más realista, mucho más difusa y mucho más interesante. Si aquí ahora cogemos esto y lo subimos, por ejemplo, a 2048, vemos que la sombra está difusa porque tenemos los samples muy altos, pero es mucho más definida porque tenemos la resolución también muy alta. Obviamente esto afecta a la performance luego de la escena, entonces tienes que ver en qué punto te interesa quedarte para que funcione todo bien, que al final es lo importante. Si aquí bajamos, tenemos otra opción aquí que no se ve, que es la de 3x3, que vemos que nos deja también una sombra un poquito pixelada, pero mucho menos que la de 1x1. Que esta, la verdad que esta yo no la uso nunca. Suelo usar el 3x3 y luego ya pues toco aquí la resolución del Shadow Map a lo que a cada uno le interese. Estas son, yo creo, las opciones más importantes que tienen las sombras. Un poquito con esto ya puedes generar sombras mejores y peores. Ya sabes cómo funcionan las sombras. Luego hay otras opciones que yo no utilizo, pero que están ahí, como puede ser el Offset Factor, que lo que hace es que nos mueve la sombra, pero también nos crea, mira, vamos a generar una sombra mucho mejor. Vemos que es como que nos mueve la sombra, pero nos crea un efecto un poco raro. No soy muy fan de usar esto. Y tenemos algunas opciones más, pero ya te digo, yo las que uso son estas. Al final, para la resolución de la sombra, el Samples y el Shadow Map Resolution, utilizo el Fully Dynamic, Caster Receiver, y yo creo que con esto ya os podéis hacer una idea bastante buena de cómo quedan las sombras.
Tengo aquí, por si queremos usarlo, un escenario. Que vemos que esto es parte de un escenario que hice en un momento dado. Vamos a ver si tiene el environment subido. Se lo bajamos del todo. Vemos que se queda todo, no se queda exactamente todo negro porque tenemos aquí estos elementos que tienen la intensidad del emisivo a 1.45 y entonces ilumina un poquito por ahí, pero muy poco. Entonces, si a esto, por ejemplo, le echamos casters, esto es un poco un ejemplo un poco más práctico que lo que teníamos antes, y a la pared le echamos un receiver y, por supuesto, generamos una luz. O sea, además se nos genera mirando para el otro lado. Así más o menos. Ya vemos que tenemos lo que os decía, las sombras estas que son un poco feas, pero que nos venimos a nuestro render graph y ya sabemos que si las ponemos en 3x3 y le bajamos el shadow map, que ya funciona todo muchísimo mejor. Ahora vamos a venirnos aquí al Global Illumination, vamos a darle a Precompute. Aquí es verdad que no está rebotando mucho la luz porque no tiene mucho contra lo que rebotar, no tiene techos ni tiene paredes, pero bueno, mejora un poco el efecto. Nada, esto era solo para que vieseis un poco el ejemplo. No sé muy bien cómo he puesto esto rotándola. Así. Para que veáis cómo generan las sombras y cómo funcionan. Sí. Y nada, así es como se generan las sombras y cómo se trabaja con ellas en el BID. A partir de aquí ya, lo que cada uno se le ocurra, me lo puede dejar en comentarios y lo iremos probando. Así que nada, muchísimas gracias por seguir este tutorial, por seguir el canal, por iros de cervezas y por lo que queráis. Hasta luego.